Bueno, tengo el honor de mostrarles nuestra nueva imagen de género de economía. Ustedes acá podrán encontrar todo el material que se ha tenido en el transcurso de la creación de este grupo desde el 2019 con la escuela de verano, las publicaciones que previamente se han hecho, los eventos y ahora con una renovación de actualidad donde ustedes podrán encontrar también los artículos que hemos publicado hasta la fecha y, por supuesto, algunos tweets y algunos enlaces importantes que consideramos relevante para alimentar nuestro grupo de investigación. En ese orden de ideas, Luisa, quisiera darte la palabra. Muchísimas gracias a todos nuevamente y a ti, Luisa, por el espacio. Así que el público es todo tuyo. Muchísimas gracias, Joana. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este primer nuevo espacio del grupo de género y economía. Queríamos retomar este año, después de una breve pausa en publicaciones, como retomando todo el trabajo que tanto el grupo ha venido haciendo como otras investigaciones que han hablado de cuidado. Entonces, esta charla tiene un carácter introductorio para hablar de cuáles son los retos que la información cuantitativa nos da para pensar en un seguimiento de política pública. Llevamos 10 años, el año pasado cumplimos 10 años de estar midiendo a través de diferentes operaciones estadísticas elementos de cuidado, todos varios entre sí, y pues 10 años de la primera información de la ENUD, que es la que abre paso a darle visibilidad al sector de cuidado y a las grandes disparidades entre hombres y mujeres que existen en este sector. Entonces, queríamos como familiarizar al público, y ese es parte de los objetivos de esta presentación, en eh, a través de qué instrumentos medimos cuidado, cuáles son los retos de esos instrumentos, que ya sabíamos para aquellos que apenas están familiarizándose con los temas de cuidado y algo de lo que hemos trabajado recientemente. Entonces, Joana, ¿me confirma si están viendo mi pantalla correctamente en este Sí, momento? sí se ve. Vale, Sería, ahí está, perfecto. listo, súper. Entonces, lo primero que vamos a mencionar, pues obviamente para aquellos que no están familiarizados con qué medimos en cuidado, es esa primera definición de cuidado y la aproximación a categorías de medición que han trabajado distintas investigadoras en Colombia. ¿Cuáles son esas grandes fuentes de información de cuidado que tenemos que son útiles para la política pública por sus características? Un súper mini barrido de qué sabemos de cuidado en Colombia y algunos datos nuevos que hemos estado explorando a través de la gran encuesta integrada de hogares y los cambios que se ven en los datos a partir del 2021, pero que son consecuencia de algo que llamamos marco, o que el DANE llama marco 2018, que son una serie de ajustes y actualizaciones metodológicas para la medición de datos de cuidado. Y finalmente cerramos con unas implicaciones sobre estos datos, nos aportan datos nuevos y sin embargo para algunas cosas se quedan cortos, y la invitación es a que reflexionemos sobre esos temas en los que se quedan cortos y cómo podemos completar o solventar esos vacíos de cara a pensar en buenas ideas de política pública por un lado, y por otro, en cómo ir enriqueciendo este acervo de información sobre el sector cuidado. Y ahora me mamo gallo y no me deja continuar, entonces permítanme un segundo, yo me muevo por aquí. Aquí ya ven que cambié la pantalla, ¿cierto? Sí, Entonces, empecemos por hablar de qué entendemos por cuidado. Eh, Todos nosotros somos objeto de cuidado en algún momento de nuestra vida, empezando desde nuestro nacimiento. Llega un momento en nuestra vida adulta en los que nos creemos, entre comillas, independientes, pero hay otra serie de personas que siempre están apoyándonos con actividades de cuidado.
Dentro de algunas definiciones, la mayoría tienen muchos elementos en común. Está esta que estamos presentando en la diapositiva, donde mencionamos que el cuidado abarca una amplia gama de actividades humanas, remuneradas o no, esto es muy importante, con el propósito de proporcionar servicios para satisfacer esas necesidades básicas de otras personas o para el beneficio personal. ¿Y a qué están orientadas estas actividades? A garantizar el bienestar físico, emocional y el mantenimiento cotidiano de individuos y su entorno cercano. Y el cuidado uno lo puede pensar, o la provisión de cuidado normalmente uno la piensa en el ámbito de la familia. Nuestros papás fueron los primeros que cuidaron de nosotros, pero también cuando entramos al sistema educativo, sea público o sea privado, hay otras personas, unos terceros que empiezan a ver por nuestro bienestar, por nuestra formación y por cómo vamos a llegar a ser unos humanos conscientes y responsables de nuestro rol en la sociedad. Entonces uno puede pensar que son distintos actores los que pueden proveer cuidado, bien sea la familia, bien sea el Estado, bien sea el mercado o bien sea alguna otra organización en la sociedad, y eso es lo que nosotros entendemos por el diamante de cuidado. Y una primera decisión de política pública es qué acciones deberían ser tratadas al interior de la familia o qué acciones deberían ser objeto de política pública. Y para eso necesitamos información que nos permita empezar a dilucidar cuáles son esos espacios y cuáles son esos alcances. El cuidado se clasifica de manera general en tres grandes categorías. El cuidado directo, pues que claramente implica la interacción personal y emocional. Nuevamente el ejemplo de la familia es el más evidente. Pero también hay una serie de actividades de cuidado indirecto que están beneficiando a otros y no necesariamente tienen interacción inmediata. Piensen, por ejemplo, ustedes en una persona que se encuentra en un hospital y esa persona está recibiendo alimentación en ese hospital, pues claramente esas actividades de preparación de alimentos son parte del cuidado indirecto. Cuando nosotros nos vamos a una cafetería y alguien nos provee ese servicio rápidamente porque nosotros no tenemos tiempo de ir a almorzar, pues también es una parte de cuidado indirecto. Y hay otros que, digamos, para aquellos que siempre hemos tenido los beneficios de esta sociedad pueden ser muy evidentes, como los servicios de peluquería. Pero ustedes piensen en un habitante de calle que no tiene acceso a agua, no tiene acceso a una ducha y no puede tener un cuidado de su propio cuerpo, pues lo que significa que le corten el pelo y si ya tiene animalitos en el pelo, pues eh, que alguien se preocupe por mejorar su situación. Entonces, digamos, estas son las grandes categorías de cuidado. Y para empezar a medirlo, pues hay que pensar en de qué manera hacemos esa cuantificación de cuidado. Y aquí, pues, tanto el grupo de Género y Economía como Cuanta, como Digna, vinieron haciendo un trabajo muy importante desde antes de pandemia, tratando de aproximarse a estas categorías de qué se debería medir dentro del cuidado directo, dentro del cuidado indirecto y dentro del cuidado no remunerado. Dentro del cuidado directo, si ustedes se fijan en este primer panel azul del lado izquierdo de la diapositiva, pues encontramos los servicios de cuidado a grupos específicos como las personas mayores, las personas con discapacidad, la niñez, y pues en niñez uno puede tener varias definiciones, pero quizás la priorización es educación en primera infancia y preescolar. Por otro lado, tenemos salud humana, asistencial y social, donde están las actividades que se realizan en hospitales y clínicas y la atención residencial medicalizada. Entonces, cuando uno va a ver la información para caracterizar la oferta de trabajo, pues la oferta de trabajadores en el área de la salud puede ser muy distinta a la oferta de personas que apoyan de manera privada
a las personas mayores o a las personas con discapacidad. Y eso va a ser importante también para la focalización de la política pública. Está el trabajo de cuidado remunerado indirecto, donde está el servicio doméstico, comidas preparadas, el servicio de lavado de ropa. Y bueno, ustedes saben que en Colombia siempre ha sido una preocupación la informalidad del trabajo doméstico, la segregación por género, es decir, el hecho de que haya más mujeres que hombres en servicio doméstico. Y pues obviamente pues son un grupo que es evidentemente vulnerable, incluso desde la capacidad o la voluntad que nosotros tenemos cuando contratamos el servicio de pagarle prestaciones sociales. Entonces, ellas también entran dentro de la parte de cuidado remunerado. Obviamente, como hay más mujeres que hombres, solemos hablar en femenino, pero esto no significa que no haya hombres dentro de estos grupos. Y en la parte de cuidado no remunerado, pues están estas actividades de tareas domésticas, preparación de alimentos, mantenimiento y cuidado del vestido, entre otras. Entonces, con estas aproximaciones, la siguiente pregunta es, ¿con qué fuentes de información podemos aproximarnos a esas características que nos permitan identificar muy bien o hacer diagnósticos muy buenos para la formulación y el seguimiento de las políticas de cuidado? Y uno de los principales retos de esas fuentes están relacionados aquí, son 4. Primero, la calidad estadística. Nosotros tenemos que garantizar que la información que se recoja pues sea recogida adecuadamente, que tenga una periodicidad que nos permita hacer monitoreo de políticas públicas, que nos permita hacer un seguimiento, pero además que tenga una cobertura geográfica adecuada para la formulación de políticas públicas. Entonces, si yo tengo una representatividad a nivel de regiones, pues va a ser un ejercicio de coordinación adicional, pensar en políticas públicas, mientras que si lo tengo a nivel de alcaldías, pues la cosa puede ser al menos un poco más fácil para el alcalde que esté interesado en una política seria de cuidado. Y adicionalmente, pues nuestras fuentes de información no todas estaban diseñadas y hechas para esto, así que pues vamos a tener distintas fuentes de cuidado para medir cuidado que están relacionadas, digamos, el alcance de cada una de ellas desde el punto de vista temático depende de los propósitos originales de la encuesta. Entonces, el DANE nos provee al menos 4 grandes fuentes de información de cuidado en Colombia. Ya lo había mencionado al inicio de esta presentación, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que empezó en 2013, es la encuesta que pone a los investigadores a pensar y hablar de cuidado desde el punto de vista cuantitativo en Colombia. Algo que es bien importante, digamos que con las encuestas del DANE uno puede garantizar un proceso muy formal de calidad estadística, entonces la parte de calidad como que no es de tanta preocupación para quienes usamos estas fuentes, pero la periodicidad y la representatividad geográfica sí es algo que nos debemos cuestionar. Lamentablemente, la encuesta nacional de uso del tiempo se hace cada 3 años y eso dificulta el uso de algunos de los indicadores para política pública. La encuesta nacional de calidad de vida es una encuesta anual que también, pues obviamente tiene un propósito que vamos a ver un poquito más desglosado adelante. Obviamente, como su nombre lo indica, quiere ver la calidad de vida de los colombianos y se enfoca en salud, educación, algunas condiciones de vivienda. Y pues su característica anual ayuda también a pensar en esa focalización de políticas de cuidado, pero tiene la desventaja de tener una representatividad a nivel regional. El Censo Nacional de Población y Vivienda, ustedes saben que han tenido, en teoría debería hacerse cada 10 años, pero no, esto no ha sido regular en el país por los costos del censo y la dificultad de hacer pues, un censo muy extenso en términos de preguntas. El último que tenemos es de 2018, pero la buena noticia, y eso es parte de lo que queremos mencionar el día de hoy, es que como consecuencia de la actualización del marco muestral del Censo de Población y Vivienda,
el DANE implementó una serie de metodologías que permean a todas estas encuestas, pero que se reflejan principalmente en la gran encuesta integrada de hogares y que nos permite hacer muchas más cosas de cuidado a partir de 2021 de lo que podíamos hacer eh, previo a ese cambio en el marco, que es el cambio del marco 2018. Y pues obviamente la gran encuesta integrada de hogares es la fuente de datos principal para el análisis de mercado de trabajo y pobreza. Entonces es una fuente idónea para reflejar algunas de las vulnerabilidades del sector cuidado. Obviamente no está hecha para esto. Y uno de los grandes cuidados que debemos tener es asegurarnos de que a pesar de no estar diseñada para medir y cuantificar específicamente el sector cuidado, pues nos dé información que nos permita pensar en preguntas relevantes para la política. Y otra encuesta que queríamos mencionar aquí, que también es muy complementaria, sobre todo en términos de discapacidad, para el análisis de temas de cuidado, es la encuesta nacional de demografía y salud. La hace Profamilia cada 5 años, la de 2020 no sabemos si se hizo o no. Lo que sí sabemos es que el DANE se había asociado con Profamilia también para el apoyo en la calidad estadística de esta encuesta. Pues lo último que sabemos es que pues el proyecto está, pero no hay todavía nueva información como incorporando estas características técnicas del DANE, lo cual es una lástima para nuestros análisis de género. Como les decía antes, estas encuestas tienen objetivos distintos y una cobertura geográfica diferente. Ya había mencionado la parte de calidad de vida. La encuesta nacional de salud y demografía es representativa para 7 regiones y para cabeceras y centros poblados dispersos. La ENUD para 5 regiones. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja desde el punto de vista de la cobertura geográfica de la gran encuesta de hogares? Es el nivel de desagregación que tenemos a nivel de sus 23 principales ciudades y áreas metropolitanas, y adicionalmente que nosotros podemos generar datos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Los datos que el grupo de Economía y Género preparó para este webinar son datos anuales, justamente pensando en que el tamaño del sector puede ser muy pequeño y que la encuesta no fue diseñada para medir específicamente cuidado. Entonces, la primera, digamos, recomendación para política pública es no tratemos de desagregar esto en menos periodos de tiempo para asegurarnos que tenemos una buena representación del sector. El alcance temático de estas fuentes también es diverso. Entonces, la encuesta de uso del tiempo, por definición, está pensada en la parte de cuidado no remunerado, en el tiempo dedicado a esas actividades de cuidado personal, al cuidado de personas mayores, al cuidado no remunerado que hacemos no solo de nuestra familia, sino de otras personas externas. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, o yo puedo, no sé, calentarle el almuerzo a mi vecino que está enfermo, y esa es una actividad de cuidado no remunerado de un externo que soy yo, al trabajo doméstico y al cuidado de personas, o al trabajo doméstico, sí, perdón, creo que ya personas enfermas lo había mencionado. Y por el lado de la oferta de trabajo de cuidado remunerado, pues ahí tenemos algunos elementos comunes, pero no tan amplios como la GIH, como empleo principal y secundario, posición ocupacional, pago de seguridad social para ver algo de informalidad, ingresos laborales e ingresos no laborales, pero de una manera bastante agregada. Y la gran encuesta de hogares lo otro que tiene ahora es una nueva desagregación, en particular para los independientes, que permite hacer una mejor medición de cara a cuidar. La encuesta de calidad de vida en eso tiene una, pues digamos, una falencia para la parte de cuidado remunerado, y es que no nos podemos aproximar de la misma manera que nos aproximamos en la ENUD o en la gran encuesta integrada de hogares a las condiciones o a las características de empleo, pues porque no tenemos esa clasificación industrial internacional uniforme, la SIU, para poder hacerlo. Entonces, la gran fortaleza de la GIH obviamente siempre ha estado en el empleo, y eso nos permite tener una
caracterización muy buena del cuidado remunerado y de las familias que ofrecen cuidado remunerado, con lo cual nosotros podemos tener una idea bastante interesante de cuáles son las redes con las que cuentan los cuidadores. Normalmente, una de las aristas del cuidado es quiénes necesitan cuidado, la otra es qué características tienen las personas que pueden cuidar, pero nadie se ha preocupado si los cuidadores, bueno, hay algunos autores que sí se han preocupado, pero no es masivo por quiénes cuidan y cuáles son las redes de apoyo de estos cuidadores. O sea, si las personas que cuidan, no sé, personas mayores en los ancianatos tienen una suficiente red de apoyo para manejar los retos emocionales que implica este tipo de cuidados. Y eso lo podemos ver a partir de la gran encuesta integrada de hogares. Y una cosa que también se implementó a partir del marco 2018, eh, que es ayuda a solventar la periodicidad de cada 3 años de la NUT, es que en la parte de cuidados remunerados, si bien no tenemos todas las mismas preguntas de tiempos y dedicación, pues ya tenemos preguntas de tiempo. Entonces eso hace que en este momento la gran encuesta integrada de hogares esté muy balanceada en términos de oferta de cuidado remunerado, cuidado no remunerado, y más adelante les voy a mostrar que también en la parte de demanda, frente a la caracterización de personas con discapacidad, también hay unos avances chéveres. El Censo Nacional de Población y Vivienda, pues fue el primero, digamos que la gran ganancia o el aporte a cuidado es que provió ese marco 2018 del que se alimenta la gran encuesta de hogares y el resto de operaciones estadísticas para funcionar de aquí en adelante. Y adicionalmente se incluyeron las preguntas de discapacidad del grupo de Washington y eso también dio pie para la caracterización de la demanda de cuidado. Ahora, la encuesta nacional de demografía y salud, pues obviamente hace mucho más énfasis en esas características de la discapacidad que a nosotros nos interesan y es quiénes son las personas que apoyan permanentemente a las personas con discapacidad, porque cuando medimos discapacidad, y eso lo voy a mostrar en un segundito, pues estamos pensando en discapacidades severas y que impiden el correcto, digamos, la, la forma de vida que una persona en ausencia de discapacidad tendría. O sea, que realmente son un impedimento para una vida, pues como la tendría alguien en ausencia de discapacidad. Entonces, ¿cómo hacemos operativa la demanda de cuidado? Pues en teoría, para las personas priorizadas son los niños, la población adulta mayor y obviamente las personas con discapacidad en ambos grupos. Cuando hablamos de personas, de niños, pues hablamos de personas de menos de 14 años, pero en Colombia hemos priorizado a los menores de 5, a los mayores de 65 como personas mayores y personas con discapacidad. Y ustedes dirán, pero yo conozco personas mayores que no, que se pueden valer por sí mismas y que están muy bien en términos de cuidado. Bueno, sí es una posibilidad, pero las estamos incluyendo a todas, reconociendo que la edad pues aumenta la prevalencia de enfermedades y aumenta las probabilidades de necesitar cuidado. Les mencioné las preguntas del grupo de Washington para clasificar discapacidad. Eh, estas preguntas se refieren a discapacidad de distinta índole, como escuchar con audífonos medicados, hablar o conversar, ver usando lentes o gafas, mover el cuerpo, caminar, subir y bajar escaleras, agarrar objetos con las manos, la capacidad de entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo. Pensemos en los enfermos de Alzheimer o los comienzos de demencia. Comer, vestirse, bañarse por sí mismo y relacionarse o interactuar con las demás personas. Y se le pregunta si tiene dificultades en estos aspectos, si no lo puede hacer, si lo puede hacer con mucha dificultad, si lo hace con algo de dificultad y sin dificultad. Las personas que están clasificadas en estos dos primeros grupos de no puede hacerlo y sí con mucha dificultad son las que entran dentro de la definición de demanda de cuidado.
Y si bien todas estas encuestas permiten identificar a la población de menores de 5 años y mayores de 65, hay diferencias entre la información que nos da cada una de estas fuentes. Entonces, la ENUD, adicional a caracterizarnos estas personas, nos permite saber si en el caso de los menores de 5 años asisten o permanecen en hogares comunitarios, en guarderías o en jardines. Esto es muy importante para identificar las necesidades de cuidado de esta población. Y lo mismo las actividades relacionadas en estos espacios. La gran encuesta integrada de hogares, por ejemplo, así como les vendí sus ventajas, pues aquí se queda un poquito corta y solo pregunta por asistencia escolar, y en ese sentido la información de la ENUT y de la encuesta de calidad de vida pueden ser muy complementarias a la información que podemos obtener de la GIH. Y fíjense que el Censo Nacional de Población y Vivienda tiene unos elementos también interesantes que no necesariamente miden el resto de estas grandes fuentes de información, como son las barreras a servicios para cuidado de la primera infancia. Y la encuesta nacional de demografía y salud, pues se fija en cuál es la asistencia a programas de atención dirigidos a niñas y niños. Entonces, cada una de ellas tiene unos tintes particulares que, dependiendo de los objetivos de nuestra política pública, pueden ser más necesarios o no de monitorear. En términos de la población con discapacidad, la ENUD se preocupa por las enfermedades crónicas, el Censo Nacional de Población y Vivienda, los apoyos que tienen para la discapacidad, y la gran encuesta de hogares, insisto, ya pregunta sobre discapacidad, aunque solo hace estas preguntas que les había mencionado antes del grupo de Washington. Pero eso va a ser muy importante, es para monitorear el tamaño de esta población con necesidades y con discapacidad en cada una de las distintas áreas metropolitanas. Entonces aquí tenemos como un balance con chulitos de cuáles son las ventajas de cada una de ellas en estos aspectos que les estaba mostrando, que son retos de la información para la política pública. En representatividad, obviamente, la gran encuesta de hogares tiene grandes ventajas, y lo mismo en oferta de cuidado, pero la ENUD, pues obviamente está diseñada para medir estos tiempos de la manera más precisa posible. Y en términos de discapacidad, la encuesta nacional de calidad de vida también nos aporta muchos elementos, lo mismo que la encuesta nacional de salud y demografía. Y pues a partir de todo esto, ¿qué sabemos en general de cuidado? Y esta es, o sea, las personas que son expertas en cuidado que nos están acompañando me perdonarán si esto es demasiado obvio para ustedes, pero también parte de nuestro objetivo el día de hoy es como familiarizar a las personas con cuidado. Entonces, simplemente les voy a dar un repasito muy chiquito como de las ideas más importantes que se han hablado de cuidado en el país. Y si hay aquí personas que hayan trabajado cuidado, me perdonan si algunas me faltan. Pero quizás la primera, pensando en este Censo Nacional de Población y Vivienda, es el cambio entre 2005 y 2018 de la composición de nuestra pirámide poblacional, y obviamente de esos objetos priorizados o esos sujetos priorizados en la demanda de cuidado. Entonces, lo primero que hay en el cambio del censo es que en 2018 la proporción de personas de 0 a 14 años es mucho menor. Y pues recuerden que la política pública de infancia pues es algo que se ha fortalecido también en los últimos 10 años. El Ministerio de Educación, pues desde que empezó con la estrategia del cero a siempre, pues ha tenido grandes progresos en esta etapa. Pero también el censo nos muestra que cada vez más tenemos que empezar a preocuparnos por nuestras personas mayores y por los que pronto vamos a entrar en ese grupo, que también somos un grupo que está creciendo. Digamos, eso fue lo que nos presentó quizás el censo más relacionado con cuidado. La Vicepresidencia de la República también, cuando habló de cuántas personas requerían cuidado, ya no solo se limitó a primera infancia, sino también incluyó infancia y adolescencia.
y somos más de 10, pues son más de 16 millones de personas en el país las que requieren cuidados de manera prioritaria. Eh, de acuerdo al censo, ellos tenían más o menos 2.800.000 personas con discapacidad y el total de personas mayores de 65 años, que son 4 millones. Aquí hay que hacer una precisión y es que en el momento en el que salieron estas cifras, y esa es una ventaja de la gran encuesta de hogares, no era posible, creo que no era posible diferenciar las mayores de 65 años de las de discapacidad, o solo se podía hacer con el censo. Después, solo hasta 2021 pudimos volver a hacer esa diferenciación. Otra cosa interesante, y esta es una información de la encuesta de calidad de vida, está relacionada ya con los más pequeños, y es las diferencias regionales que existen en el cuidado por parte de los mismos padres o en otros sitios de cuidado. Entonces, si ustedes se fijan en las diferencias entre centros poblados y cabecera, pues obviamente la posibilidad de que los niños permanezcan la mayor parte del tiempo entre semana con los padres o con las madres es mucho más alta en los centros poblados y rurales dispersos que en las zonas más urbanizadas, que son las cabeceras. Y por el contrario, en las cabeceras, pues obviamente hay más uso de los hogares comunitarios, los jardines y los centros de desarrollo infantil. Y obviamente eso hace que la orientación de la política pública pues deba reflexionarse de manera diferencial entre sector urbano y sector rural. Y otra cosa interesante, y en este caso esa información nos la dio la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, es que las personas con discapacidad y necesidad de ayuda permanente, pues el 57.5% de hombres con discapacidad requiere el uso de apoyos técnicos o tecnológicos, mientras que en el caso de las mujeres es el 61.2% y un 35% aproximadamente de ambos grupos requiere apoyo en medicamentos o terapias. Y esto se lo sumamos a que la carga de cuidado de estas personas es mayoritariamente femenina. Y por otro lado, también cuando la ENUD empezó a hablar de cuidado, quizás en lo que más hizo énfasis fue en esas diferencias de brechas de tiempo dedicado a las actividades de cuidado entre hombres y mujeres. Las brechas aquí ustedes las ven en color negro en la gráfica de la derecha. No solo se dedican más mujeres que hombres al cuidado, sino que adicionalmente dedican mucho más tiempo y la brecha es más o menos de 6 minutos por día, que aparentemente es pequeño, pero eso tiene influencia en las decisiones de educación, de trabajo y de cómo enfrentan el ciclo de vida hombres y mujeres. Quisimos dejar esta información que cuando uno la mira en detalle dice, pues no hay muchas diferencias, pero esto sí ha creado diferencias ya, o sea, ya visibles en política pública en las manzanas de cuidado que tienen lavadoras como un servicio para las personas que asisten a estas manzanas. Simplemente esta gráfica estaba viendo los tiempos que utilizaban hombres y mujeres en 2021 para el lavado cuando no tenían lavadora, bien sea en la zona urbana o en la zona rural. Y si uno piensa en estas políticas de las manzanas de cuidado, en donde se busca favorecer la vida de los cuidadores, pues uno lo que esperaría es que estos tiempos disminuyeran a lo largo del tiempo. Aquí el reto para la política pública es que, por un lado, nosotros tenemos la medición de las personas que usan esos servicios en las manzanas, particularmente en Bogotá, pero no sabemos si esos usos son recurrentes de la misma persona o son personas distintas y tampoco sabemos cómo afectan esa disminución de tiempos o de cargas, al menos desde la información a las que nosotros tenemos acceso de manera pública, las cargas al interior del hogar.
Y pues finalmente un dato de autonomía a la hora de tomar la decisión de tener un empleo o trabajar en un negocio de manera remunerada, pues la autonomía de los hombres claramente es mucho mayor a la autonomía de las mujeres. Y adicionalmente, en el caso de las mujeres, pues es una cosa mucho más concertada con la pareja. Ahora, frente a nuestro trabajo reciente, como les habíamos mencionado, nos hemos concentrado por la representatividad geográfica y por la facilidad para un seguimiento de política pública y de decisiones en la gran encuesta integrada de hogares y en ese de rediseño a partir de 2021. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace lo que se llama el marco 2018? Utiliza la información geoestadística del censo para tener una mejor cartografía del país y poder hacer una medición más adecuada entendida como reducción en tasa de no respuesta y adicionalmente la actualización cartográfica. Y esta actualización cartográfica lo que hace es que si antes había un lote y ahora hay un edificio de 200 apartamentos, entonces la gente del DANE notifica que hay ese cambio y entonces incluye a esas personas en la muestra. O si por el contrario el edificio, por las razones que sea, quedó abandonado y ahora es un lote, entonces reconoce esas diferencias y puede hacer unas medidas mucho más precisas al interior de cada una de las ciudades. Y pues eso es el punto 2 de esta diapositiva que llamamos barrido previo a la recolección de la información que mantiene actualizado el marco muestral. Hay otra cosa para los que están familiarizados con la encuesta de hogares y es que normalmente se hablaba de las ciudades principales con su área metropolitana. Entonces hablábamos de Medellín con su área metropolitana, que hablaba de Envigado, La Estrella, entre otras, Cali con Jumbo y así sucesivamente. Pero para política pública puede ser más interesante no tener las áreas metropolitanas, puesto que los alcaldes de las áreas metropolitanas son distintos a los de las principales ciudades. Entonces eso también nos da un poco de información más útil para los usuarios de estas cifras. Y adicional a esto, pues hay una actualización temática que responde a las conferencias internacionales de estadísticos del trabajo, en donde se proponen principalmente la CIED de 2013 propone una definición más amplia de trabajo. Entonces, ya no está relacionado con tener un contrato verbal o escrito, sino que, digamos, el trabajo informal empieza a reconocerse mucho más como trabajo que antes. También hay resoluciones sobre migración y adicionalmente un acuerdo en Colombia de visibilidad de poblaciones vulnerables que también es parte de la encuesta. Entonces, para resumir esos cambios, sé que aquí hay estudiantes que ven medición económica y que esto también puede ser objeto de un quiz para ellos. Antes la población en edad de trabajar en zonas urbanas era la de 12 años en adelante y para las zonas rurales la de 10 años en adelante. El nuevo marco 2018 la pone de 15 años en adelante, pero como se recoge información de 10, para los de 10 sobre el mercado de trabajo, también podemos hacer un análisis de el trabajo infantil en el sector cuidado, pues que eso no se había trabajado tanto hasta el momento. Sabemos que hay unas implicaciones muy conocidas del cambio. La primera es que nuestra población en edad de trabajar es menor de la que se estaba midiendo con el marco anterior. La línea roja nos está mostrando la población en el momento en el que se implementó la medición de cómo se veía la población de acuerdo al marco 2005, la línea roja, y la línea azul, la del marco 2018. Pues éramos menos personas y también menos personas en edad de trabajar y por tanto también una serie de menos ocupados. Ese es como el gran cambio de ese marco 2018. Pero hay unas implicaciones que no son tan conocidas en el sector cuidado y están relacionadas también con estos cambios en la metodología del mercado laboral. Ya no hablamos de empleo, sino de ocupación. No hablamos de población con empleo, sino población ocupada.
Y a la población inactiva la llamamos población fuera de la fuerza de trabajo, pero se mide de una manera diferente y no, digamos, para pensar en una política pública de empleo, nos permite ampliar ese pool de potenciales trabajadores que podemos tener en nuestro caso para el sector cuidado. El tamaño global del sector cuidado también cambió, así como había cambiado el tamaño de los ocupados y el de la población total del país. En 2018, sin estos cambios metodológicos, los ocupados en el sector cuidado eran 3.373.385 personas. Con los cambios, esto se redujo en el tamaño de una ciudad pequeña, del tamaño de, no sé, de Barranca Bermeja, por ejemplo. Más o menos 200.000 personas con los cambios ya no pertenecían al sector cuidado. Y si vamos a ver el último año completo, 2023, pues el tamaño es similar al que teníamos reportado en el 2018, con una variante de composición que da un poquito de esperanza. Y es que en 2018, con o sin cambios, el 79% de los trabajadores en el sector cuidado son de sexo femenino, mientras que en el 2023 esa composición parece incluir 2 puntos porcentuales más en hombres. Cuando miramos estas categorías de cuidado directo, cuidado indirecto y otros, los cambios en el marco también generaron cambios en esa composición, mostrando un mayor peso de el cuidado indirecto, que solo por efecto de los cambios metodológicos tiene un incremento de 4 puntos porcentuales en contra del directo. Y ese cambio principalmente se da en la contabilidad de personas ocupadas que trabajan en el servicio de comidas preparadas. La segregación ocupacional del sector es grande y aquí estamos metiéndonos nuevamente en unas categorías muy desagregadas que hay que medir, que hay que mirar con pinzas, dado que estas encuestas no se hicieron directamente para mirar cuidado, pero igual queríamos presentarlas. Esa segregación la estamos viendo a través de una brecha acá, entonces esto se lee de la siguiente manera. En peluquería, si miramos la diferencia de la proporción de hombres y la proporción de mujeres en peluquería, la diferencia entre los dos es 6.3 puntos porcentuales en 2023, y eso tiene unos cambios entre el marco 2005, que es la línea amarilla, que mostraba una brecha mucho más grande que la que estamos viendo con los cambios en el marco 2018, tanto en el año en el que empezó, que fue el 2021, como en 2023, que es el último dato de la gráfica anterior. Y pensando en política de empleo, lo primero que muestra esta gráfica, la tenemos abajo con el total nacional, simplemente porque queríamos asegurarnos que no había cambios abruptos en el sector cuidado que estuvieran asociados a variación muestral, así que me voy a concentrar solo en los cuadros de arriba. Este pool potencial para trabajo en cuidado, visto como los empleados que en este momento trabajan en el sector cuidado, visto a través de esas grandes categorías que mostrábamos antes y que están subocupados, pues dependiendo del tipo de subocupación, pueden ser un pool importante para abastecer esa demanda de cuidado que mencionaba en la diapositiva de la Vicepresidencia de la República. Los subempleados más importantes para trabajo en cuidado son los subempleados por competencias y por horas. Y aquí tenemos un primer reto de cómo empezamos a pensar esta política de empleo, porque si bien sabemos que ellos se declaran como necesitados de mayores capacidades para el trabajo que están haciendo, no sabemos específicamente qué capacidades necesitan, que es una información importante si vamos a hacer diseño de política pública de empleo. Y hay otro pool importante que es casi el 45%, que también está subempleado por horas. Y en promedio, y eso es lo que tiene mi diapositiva siguiente,
Más o menos es una media jornada de trabajo a la semana, o sea, es un pool bien importante con el que podemos contar, pero entonces necesitamos es ver de qué manera podemos estimular que esas horas adicionales efectivamente las puedan trabajar. Y otro elemento importante que nos da la encuesta y que antes no lo estábamos midiendo y es gracias a este cambio metodológico que lo podemos hacer, son estos buscadores o esta fuerza de trabajo potencial que tiene la economía y en particular el sector de cuidados. Si ustedes se fijan en la primera tabla, en la segunda fila tenemos buscadores potenciales disponibles y en la siguiente tenemos buscadores potenciales que desean trabajar. Entonces, estas personas en este momento no pueden estar clasificadas como desempleadas porque probablemente no hicieron actividades la semana anterior de buscar un trabajo, pero que sí podrían buscarlo. No sabemos si quieren trabajar. O sea, estas son personas que potencialmente podrían trabajar en cuidado. ¿Cómo lo sabemos? Porque su trabajo previo fue en cuidado. Pero no sabemos si quieren cambiar de sector. Y ese es otro reto que tenemos. Entonces tenemos una idea de cuál es ese pool potencial, pero todavía falta definirlo o acotarlo un poquito más. Otra de las ventajas que tiene la actualización conceptual de la GIH es que la información de los trabajadores independientes es mucho más rica y ahora las clasifica en 3 grupos. Trabajo por honorarios, trabajo por hora y si tiene negocios de industria, comercio, servicios o una finca. Y para esta caracterización también mide ingresos monetarios. Entonces aquí están unos datos como muy generales para el total nacional. Estos son los datos de ingresos. Los primeros son los laborales medidos a través de los datos del DANE. Lo siguiente es una medición nuestra que no incluye algunas primas. Y para los independientes, como muestra la tabla, no teníamos esa desagregación disponible, ahora la tenemos. Y lo que muestran es que incluso para el total nacional, pues hay unas vulnerabilidades importantes tanto para hombres como para mujeres en términos del promedio que están recibiendo mensual. Así las mujeres en la brecha se vean un poquito favorecidas en la parte de honorarios. Y también los separa en los independientes y los independientes con negocios. Los independientes son los que yo estoy haciendo un trabajo, alguien me paga, no tengo ningún tipo de contrato, ningún tipo de prestación, no hago contribuciones a seguridad social, mientras que los independientes con negocios son aquellos que se declaran independientes y que pueden tener a otras personas trabajando para ellos en el ejercicio laboral que tienen. Y cuando esto lo vemos para sector cuidado, creo que lo más importante y en lo que quiero que se fijen es, estas son las brechas al total nacional, pero cuando nos vamos a cuidado, esas brechas son muchísimo más altas en todos los niveles, sean personas que estén trabajando de manera formal o que sean independientes y que tengan algún grado de informalidad. Pues sabemos que hay diferencias entre los dos conceptos, pero lo importante es evidenciar pues estas brechas. Algo que resulta interesante de los ingresos laborales es que si ustedes comparan el sector cuidado, los niveles de hombres y mujeres son más altos que los promedios del total nacional. Y esto resulta de esta composición de la que les mostraba en alguna diapositiva de trabajo de cuidado remunerado, en donde los servicios de salud tienen un peso importante. Entonces, como los servicios de salud tienen ese peso y son personal educado, en promedio tiene más o menos 14 años de educación según lo que hemos visto en nuestros datos, son enfermeras y médicos, pues entonces eso es lo que sube el promedio, con lo cual también hay otro insight interesante, sobre todo para este grupo, no para el resto de categorías de cuidado, y aquí quiero ser muy específica, y es que, digamos, hay que reconocer las diferencias al interior de las categorías de cuidado si uno lo que quisiera es una política orientada a mejorar la remuneración de los actores de trabajo en cuidado.
Aquí tenemos la misma información para cuidado remunerado independiente, pero dado que ya me pasé un poco del tiempo que teníamos previsto, entonces simplemente les cuento que también se fortaleció la información de ingresos en especie, que es bastante precaria, pero que el sector de cuidado también la tiene. Y nuevamente, pues dado que este no es un sector tan grande en términos del total de empleo, pues estos datos hay que medirlos con cuidado y más si lo vamos a desagregar por ciudades. Y finalmente, algo súper chévere que tiene la encuesta es que permite corregir la invisibilidad estadística de los grupos poblacionales. Entonces ahora podemos hablar de población con discapacidad, campesinado y población LGBTI y trabajo infantil, como ya lo habíamos mencionado al principio de la presentación. Y el trabajo infantil sorprende pues que sea un 9.9% de la población de personas ocupadas de 10 a 17 años los que estén trabajando en categorías de cuidado. Esto se debe en gran parte a que hay muchos de ellos trabajando en comidas preparadas y en peluquería. Son personas al límite de la definición del trabajo infantil que llega hasta 17 años. Son personas de 16 y de casi 16 años de edad o de 16 y medio. Y pues adicionalmente están percibiendo unos salarios pues muy bajos relacionados con las horas de trabajo que tienen. Finalmente, la última gran ventaja que tiene la gran encuesta de hogares para la medición del cuidado tiene que ver con la actualización permanente de las personas con discapacidad, que si ustedes se fijan en esta comparación anual, pues nos está mostrando un crecimiento importante en algunas ciudades, mientras que hay unas cuantas como Sincelejo en donde este tamaño tiene una variabilidad que merecería un poco más de detalle. Pero como les dije al comienzo, esto solo se puede actualizar en este momento gracias a la gran encuesta integrada de hogares y no tendríamos que limitarnos a los datos del censo, con lo cual tenemos aquí una herramienta de focalización bastante potente también desde el punto de vista de la demanda de cuidado y de las potenciales políticas públicas. Y para cerrar, contarles que la población LGBT en el sector cuidado tiene una participación más alta que la que tiene en el total nacional. El 2.3% de las personas que trabajan en cuidado eran LGBT en 2021 y la autodenominada campesina ha venido creciendo y estos datos son para 23 ciudades, con lo cual estos probablemente son personas, o sea, esto puede estar mostrando un pequeño efecto de movilidad de campo a ciudad. Hay más cosas, pero para cerrar, y gracias a todos ustedes que se quedaron hasta este final del webinar, tenemos mucha más información hoy en día, podemos hacer eh, una focalización mucho más detallada y sin embargo siguen unos retos pendientes. ¿Cuáles son esos retos pendientes? No conocemos cuál es el grado de bienestar de los trabajos del sector. Hasta el momento tenemos una caracterización, sabemos cómo son los empleados, sabemos su edad, sabemos sus rangos de salarios, pero la calidad de los trabajos de ese sector pues la podemos medir a través de los indicadores normales de formalidad, pero ¿cuál es el bienestar o qué beneficios también perciben esos trabajadores por efecto de las políticas de cuidado, en el caso de los formales, en sus empresas, es desconocido para nosotros? Por ejemplo, desde el punto de vista de salarios, la asistencia de salud les acaba de mostrar que ayuda a mejorar la remuneración de los trabajadores del sector, pero no significa que no se puedan trabajar otro tipo de políticas con ellos, sobre todo pensando en los tiempos de trabajo de estas personas y la intensidad relacionada con el contacto humano que tienen estas actividades de asistencia.
Algo que también hay que ver, aquí se los mostramos cuando hablamos de la población LGBTI, pero la validez de esas desagregaciones interseccionales también es importante, pues nuevamente por las limitaciones muestrales de la encuesta, a pesar de que es una gran fuente de información. En cuanto a la oferta potencial, como les dije, sabemos que la construimos basada en el sector previo de trabajo de estas personas, pero no sabemos si quieren trabajar más horas en el mismo sector o en otro, que eso es perfectamente válido como una decisión en el mercado de trabajo, y tampoco sabemos hacia qué competencias debemos orientarnos y focalizarnos, que también es parte de toda esta estrategia intersectorial que se ha pensado para el Sistema Nacional de Cuidado. Pues una gran falencia de esta encuesta es que no tenemos el detalle de cuáles son esas competencias de este pool que tenemos disponible. Y eso sería buenísimo para pensar en políticas públicas de trabajo. Y lo otro es que no sabemos si esa oferta potencial de verdad está interesada en trabajar en cuidado, a pesar de que haya trabajado en cuidado en algún momento de su vida o que lo esté haciendo si es el caso de los subempleados. Y yo creo que esto es importante para pensar en cómo empezamos a mover eh, más personas o motivar a que trabajen en este sector y que pues contribuyan eh, a que el sector esté mucho más articulado con las necesidades de nuestra población focalizada. Entonces, con estos retos, cierro mi presentación. Em, si hay preguntas, pues no sé si tenemos tiempo, Joana, de abrir un espacio de preguntas. Claro que sí, Luisa, ya tenemos un par de preguntas en el chat, em, pero hay una pregunta de Janet, no sé si Janet pueda activar su micrófono y hacerla directamente a Luisa. Hola, Luisa. Hola, Buenas tardes. ¿cómo estás? Pues es que bien, o sea, yo utilizo datos del ENUD y de la GIH, pero por todo lo que te escuché, em, pues salgo como con la duda que ustedes prefieren la GIH, ¿cierto? No, yo creo que el mensaje es, queremos que conozcan más lo nuevo de la GIH para tener información Ah, complementaria al ok. adulto. Creo que ese es el mensaje importante. No estamos, o sea, pues, la ENUD es la pionera en el trabajo de cuidado y eso no lo vamos a desconocer y como tratamos de mostrar en la presentación en estos cuadros que a lo mejor no se ven, pero la presentación va a estar disponible, Yo le hice pantalla. pues Ay, gracias. hay unos énfasis que nos permite la GIH, que no nos permite la ENUD y sobre todo en términos de periodicidad puede generar información más oportuna. Entonces, realmente la invitación es a que nos pensemos, y esa fue la intención de estos cuadros al principio, la Ujú. intención es que nos pensemos un poco más cómo compatibilizar esta información para que sea mucho más rica y más complementaria. Ok, gracias. Sí, es Sí, pero no como es, revisar al detalle. sí, o sea, no es más propaganda sobre lo nuevo, pero no para abandonarla bajo ninguna circunstancia. Sí, es que para mí la INUT en temas de cuidado era como mi sensei. También tomaba temas de la GIH, pero nunca lo había visto así como tú lo pusiste hoy. Ah, qué Entonces, chévere. sí, es como de revisarla y estudiar. Gracias. No, con gusto. No sé si tenemos más preguntas. No, no tenemos más preguntas, no sé si alguien quiera levantar la mano. Ah, David, David tienes la López. manita Ajá. levantada. Continúa. Hola, David. Hola, ¿se me escucha? Sí, señor. Escuchamos. Ah, por ejemplo, ahí que estaban hablando también de la parte LGBT, Sí. ¿hay qué tanta relación entraría pues con todo el resto del tema, por así decirlo? O sea, cuánto es la población que está en, ¿qué es la PET? La población en Población en edad edad de trabajo, de sí, la trabajar. PET. O sea, Sí, ese cruce no lo tenemos acá. No sé si Linda me confirma si tenemos
O sea, la última diapositiva es población ocupada en el sector cuidado que se declara LGBTI. Entonces, sí, claro, Sí, son las partes, son los trabajadores LGBTI. Lo que no tenemos ahí, y no sé si hacia ahí va tu pregunta y me lo confirmas, por favor, es qué pasa con los desempleados LGBTI, eh, que también pueden existir. No sé si está orientada a eso. Pues era más como, o sea, por ejemplo, yo entiendo que pues la población es, o sea, básicamente, o sea, por decir en cifras como mitad y mitad, o sea, hombres y mujeres, pero o sea, por ejemplo, lo de LGBT, pues yo entiendo que es una población, o sea, digamos, como mucho menor, o sea, en No, cantidades. la participación, ok, O me sea, devuelvo porque sé que la pasé muy rápido, entonces espérate un segundo, vuelvo a compartir pantalla para explicarlo un poquito mejor. Ujú. Perdón, ya el efecto cansancio me está pasando factura, pero déjame, me voy a esta última parte. Aquí. Ok, quizás para complementar un poco la interpretación de esta gráfica, o sea, cuando hablamos, o sea, ¿por qué se empieza a hablar de cuidado en Colombia? Por la importancia que tiene para sostener absolutamente todas las actividades económicas del país. Todos nosotros necesitamos cuidado. Y nadie, pues digamos, hasta el momento en el que se empieza a hablar de cuidado, no se reconoce como una necesidad importante y por lo general es algo que le dan poco valor y toda la investigación de cuidado lo que trata es de hacer visible el valor de esas actividades para el desarrollo del resto de actividades económicas. ¿Sí? Entonces, piénsalo desde tu perspectiva. ¿Tú te haces tu desayuno o te lo hace alguien? pues depende del día, pero sí. Depende del día, pero normalmente cuando uno es joven y estudiante como tú, normalmente se lo hace uno la mamá. ¿Cierto? O alguien de la casa, el hermano mayor o el Mm. papá o alguien, o la empleada del servicio si uno tiene ese beneficio, ¿cierto? Supón que no existiera ninguno de ellos y no, eh, y te tocara a ti hacer el desayuno, pues eso implica unas decisiones distintas para ti, desde levantarte más temprano o buscarte un trabajo para tener la plata para poder desayunar en el sitio cercano a tu lugar de estudio, a tu lugar de trabajo. Entonces, las actividades de cuidado, desde la más simple como es el desayuno, tienen una serie de implicaciones en términos de los tiempos que la gente puede dedicarle al resto de actividades productivas en las que participa para el desarrollo económico. Eso había sido invisible hasta el momento en el que empieza la medición de cuidado. Habiendo dicho esto, al interior de ese grupo que es de esta, por lo menos desde el punto de vista de la oferta de trabajo, es de 3 millones de personas y desde el punto de vista de la demanda, que potencialmente es toda la población, pero que se focaliza en aproximadamente 10 millones de personas. Eh, para todo este grupo, al interior hay grupos más vulnerables que otros. Y más vulnerables no solo por una condición, sino por muchas. Y eso se conoce como interseccionalidades. Entonces, dentro de los más vulnerables del grupo de cuidado, y no hice mucho énfasis en eso en esta presentación, pero lo ven en las tablas, está trabajo doméstico. Más vulnerables en términos de qué? De ser informales, de recibir una baja remuneración y de tener jornadas de trabajo más largas que las del promedio de la población. Pero también sabemos que hay otras poblaciones que son naturalmente más vulnerables. Ejemplo, la población LGBTI, por efectos de nuestros prejuicios y de la discriminación que sufren desde distintos ámbitos. Entonces, lo que queríamos ver en este caso era si la composición de los empleados del total de las 23 ciudades era parecido a la composición en cuidado. Y lo que encontramos es que hay una mayor participación de la población LGBTI en el sector cuidado. Es decir,
Del total de los empleados, perdóname, me devuelvo, el total de los empleados, en el total de los empleados, espérate, muevo un poquito esta barra que no estoy viendo el título. Para el total de la población, en 2023, o sea, si tú lo miras, la población LGBT ocupada es más o menos un 1%. El porcentaje de la población LGBT es 1%. Pero cuando tú te vas al sector cuidado, en el sector cuidado, esa proporción es mucho más alta. Es decir, que esta población se está concentrando en una parte más alta del promedio se está concentrando en actividades de cuidado. Entonces, ¿por qué nos importa hacerlo visible? Porque ellos ya lamentablemente están luchando contra unos prejuicios que ya tiene la sociedad y que les limitan el acceso al trabajo, al bienestar y algunos recursos. Entonces, y además están en un sector que lo estamos haciendo visible porque nadie reconoce su importancia y porque además es vulnerable. Entonces, esa es una doble vulnerabilidad que queríamos ver si existía o no en el sector cuidado. No sé si con esto te confundí o lo dejé más claro de cuál era el propósito de la tabla. No, sí, sí, es más claro en eso. Ok. Y no sé si tengas otra pregunta. No, de momento no. Pues, Luisa, tenemos otra pregunta en el chat de Suelen. Dice, en su momento las estimaciones mostraron que los datos generales de trabajo de cuidado entre la gran encuesta integrada de hogares y ENUD no diferían de forma significativa. ¿Esto se mantiene para estas nuevas estimaciones? Pues es que el cuento, Suelen, es que datos de la ENUD, de la última aplicación de la ENUD, creo que solo vamos a tener hasta finales de 2025, si no estoy mal, porque se aplica ahora. Claro. Entonces, esa comparación va a tomar 2 años. Y esto se complementa con la primera pregunta que nos hicieron. ¿Por qué entonces le estamos haciendo como tanta publicidad a Conozcan la gran encuesta de hogares y sus ventajas? Porque todavía no podemos hacer esa comparación. Y esto, si lo pensamos desde el punto de vista de política pública, lo que nos permitiría es para aquellos elementos comunes con la ENUD, que no son todos, la ENUD es mucho más rica en la parte de tiempos, nos permitiría tener un indicador adelantado de cómo se va a comportar, cómo se van a comportar los datos de la ENUD. Por eso es que no hacemos esa comparación todavía y no podemos tener esa respuesta sino hasta que salga nuevamente la información. Si hay más preguntas, no sé si con eso Suelen quedó claro. Si hacemos que Suelen nos confirme. Tenemos también una tercera pregunta de Andrea Londoño. ¿Me puede explicar el impacto en el cambio de población inactiva a población por fuera de la fuerza de trabajo? Sí, eso está relacionado con esta gráfica que teníamos acá. Déjame el encuentro y hablamos. Cuando hablábamos de población inactiva, antes lo que se planteaba era personas que no tenían interés en participar en la fuerza laboral, o bien sea porque no estaban buscando, o bien sea porque no estaban empleados. Entonces asumíamos que eran estudiantes o que eran pensionados, pero no nos interesaba preguntar por su interés en devolverse al mercado de trabajo. Entonces, lo que hace en este momento este nuevo marco y esta nueva encuesta es preguntarles por sus intenciones de devolverse al mercado de trabajo. Y ahí encontramos este pool de oferta potencial de trabajo de cuidado. Son personas que en este momento no pueden estar clasificadas ni como desempleadas ni como ocupadas. Pues ocupadas no tiene trabajo de alguna manera y no trabajó la semana pasada por 1 hora más, pero puede ser que en la semana en la que hizo la encuesta no hubiera hecho ninguna acción para buscar trabajo, pero sí lo hubiera hecho antes y sí quiere retomarla pronto. Entonces, esas personas son personas que antes se hubieran clasificado como inactivas y no me preocupaba si querían regresar a la fuerza de trabajo o no. Una de las ventajas que tenemos ahora es que sí podemos saberlo. Entonces, eso es lo que nos permite identificar buscadores no disponibles. Entonces, piensen, les voy a poner un ejemplo y aquí Linda me ayuda con ejemplos si me quedo corta. Puede ser un estudiante que sí quiere trabajar, pero no ha hecho ninguna cosa, ninguna acción para buscar trabajo, o
yo quiero encontrar un trabajo, pero la semana pasada no hice ninguna actividad y puede que en la próxima semana tampoco, pero dentro de 15 días pueda retomar la búsqueda. Entonces, esos son buscadores potenciales que quieren trabajar, pero no han hecho ninguna acción. Y hay otros que son los que si hoy alguien les dijera, o sea, no están haciendo ninguna de esas acciones para buscar trabajo, pero les dicen, ah, o sea, se encuentran a alguien, algún amigo y le dicen, oiga, yo tengo un trabajo que a usted le puede interesar y están disponibles para aceptarlo inmediatamente porque pueden hacerlo, esos son los buscadores potenciales disponibles. No sé si los ejemplos son lo suficientemente claros. Estos, Sí, muchas gracias. súper, bien. Entonces, no sé si ya otra pregunta o ya con esto No, no hay más después de... preguntas. Suelen hacer el comentario, ok, pensaba desde el punto de vista del cambio del marco, pero claro, tiene mucho sentido que esperemos a las nuevas estimaciones de NUT. Gracias. Y pues la idea es no esperar, sino ir adelantando con GIH en la medida en la que se pueda. No, insisto, no todo es comparable y esa es la razón de la existencia de las distintas encuestas. Entonces les quiero agradecer mucho su paciencia en escucharme durante 1 hora y 19 minutos y espero que haya sido de su interés este webinar. Y nos vemos en el próximo. Bueno, Luisa, muchísimas gracias nuevamente a las personas que se conectaron. Dos anuncios, por favor, diligencien la encuesta. Para nosotros es vital su retroalimentación y sus datos. Es claro que con esta encuesta que estamos haciendo y la recopilación de los correos que ustedes nos están proporcionando, podemos compartirles las futuras noticias que vamos a tener del grupo de género de economía. Nuevamente les dejo aquí el link de nuestro sitio web actualizado para que ustedes conozcan y vean las novedades que tenemos. Y adicional a eso, queremos contarles que en el mes de junio vamos a estar trabajando con educación continua, un curso organizado por Género de Economía para trabajar Python y la gran encuesta integrada de hogares. Así que estaremos contándoles próximamente algunos podcasts que también estamos realizando, así que estaremos al tanto de la información y los correos que ustedes nos proporcionen para contarles. Y, por supuesto, no olvidar que nos sigan en redes sociales, en X y en Instagram como @género de economía. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a Luisa por compartirnos este espacio, a todas las personas que se conectaron y bueno, una feliz noche. Como les decía, esta grabación quedará en el sitio web nuevo y también con la presentación que Luisa nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, Hasta luego, gracias. profe, gracias. Hasta luego.